No te preocupes, más vale tarde que nunca. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ya sabes, no todo lo que brilla es oro. ¿Sabes lo que realmente significan estas frases? ¿O prestaste atención a cómo se forman gramaticalmente? ¿Sabes cómo usarlas para sonar más natural en español? Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Como mencioné antes, el día de hoy vamos a hablar de la estructura de muchos dichos en español, para que no solo los entiendas, sino que los puedas usar correctamente. Vamos a desglosar cada una de estas frases y así entender la gramática detrás de ellas. Te invito a quedarte hasta el final de este video. Ahora sí, vamos a empezar. Por supuesto, primero entremos en contexto. ¿Qué son los dichos populares y por qué son importantes? Los dichos populares son expresiones fijas que nos resumen una idea, una enseñanza o un consejo en pocas palabras. Estas se transmiten de generación en generación y son parte de la cultura y de la identidad de los hablantes nativos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque nos ayudan a entender mejor el español hablado. También te hacen sonar más natural y fluido. Y porque son una forma muy fácil de enriquecer tu vocabulario. Esto sería un dicho en un contexto real. María estudió solo 1 hora para el examen y aprobó. ¿En serio? Más vale tarde que nunca. Pero pon atención aquí. Aunque los dichos ya son frases hechas, siguen las reglas gramaticales y aprenderlas te ayudan a utilizarlas correctamente. Pongámonos en un contexto cultural. Algunos dichos son universales, pero otros cambian un poco dependiendo del país. Por ejemplo, en España se dice, del dicho al hecho hay un trecho, mientras que en América Latina, del dicho al hecho hay mucho trecho. No es una diferencia muy grande, pero existe. Otro ejemplo sería el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esta forma es más popular en México y Centroamérica. En Argentina, un dicho más popular es, al que madruga, Dios lo ayuda. No solo basta con aprender el dicho como forma fija. Ahora veremos su estructura gramatical. Veamos estos dichos donde encontraremos comparaciones y oposiciones, como es el caso del dicho, más vale tarde que nunca. Su estructura sería más vale, más un adjetivo o adverbio, más la palabra que, más un complemento. En este caso expresa una preferencia o un consejo. ¿Y qué tal el dicho, no todo lo que brilla es oro? Vamos a desglosarlo. Tenemos la expresión no todo, más una oración subordinada o relativa. En este caso sería lo que, más el verbo, más un complemento. Este dicho nos expresa que las apariencias engañan. Veamos el famoso quien madruga, Dios lo ayuda. Acá estamos utilizando quién, que funciona como pronombre relativo. A este le sumamos un verbo en presente más la oración principal. Este dicho nos expresa una relación de causa y consecuencia. Un dato a tener en cuenta. Muchos dichos tienen estructuras fijas que no cambian. Es mejor memorizarlos tal cual para utilizarlos correctamente. Ahora veamos algunos dichos que utilizan verbo en imperativo. Por ejemplo, hace el bien sin mirar a quién. ¿Puedes adivinar la estructura? Aquí tenemos el imperativo del verbo hacer. A este le sumamos un complemento directo, más una oración subordinada. ¿Qué significa? Que debemos hacer buenas acciones sin esperar nada a cambio. Otro muy famoso es dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos el imperativo dime, más la oración subordinada con quién andas, más otra oración.
te diré quién eres. Este dicho expresa que las amistades reflejan algo de tu personalidad. Por ejemplo, Pablo siempre anda con gente irresponsable. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. El dato aquí es que los verbos en imperativo nos dicen consejos o advertencias. También tenemos algunos dichos que están en subjuntivo. ¿Has escuchado donde hubo fuego, cenizas quedan? Aquí tenemos la oración relativa donde. Después el verbo en pretérito más una oración con presente del subjuntivo. Este dicho nos expresa que las emociones o recuerdos del pasado pueden persistir. Aquí tenemos otro. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Su estructura es una oración con aunque, más un subjuntivo, más un resultado invariable. Y esta nos dice que aunque una persona cambie su apariencia, sigue manteniendo su esencia. Los dichos que utilizan el subjuntivo nos expresan dudas, condiciones o verdades inmutables. Entonces recuerda sus estructuras fijas correctamente. No digas, hace el bien sin mirar a quién. Lo correcto es, haz el bien sin mirar a quién. Aquí tienes otros dichos muy famosos en español. A caballo regalado, no le mires el diente. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando el río suena, agua lleva. Al mal tiempo, buena cara. Zapatero a tus zapatos. Por la boca muere el pez. El hábito no hace al monje. ¿Ya conocías esos dichos? ¿Sabes lo que significan? Por supuesto, tenemos algunas preguntas de nuestros estudiantes. Veamos. Profe, ¿los dichos populares se utilizan en todos los países hispanohablantes? Es correcto, pero en algunos lugares pueden cambiar un poco. Hay algunos dichos que son más comunes en ciertas regiones o que pueden sonar diferente. Tenemos una pregunta más. Profe, ¿cómo sé cuándo usar un dicho en una conversación? Tienes que escuchar cómo lo usan los nativos. Los dichos pueden aparecer en conversaciones informales, en discursos o algunas veces en la literatura. Este es el reto para ti de esta clase. Escribe un dicho que no haya mencionado en este video y también puedes decir su significado. Si estás muy creativo, puedes decirnos en qué contexto lo usarías. Vamos a leer todas sus respuestas. Si tienes alguna otra duda sobre este tema, estamos aquí para ayudarte. También puedes dejar tus preguntas en la casilla de comentarios. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario y también algunos ejercicios. Y visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde encontrarás artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.